Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Le explicaba a nuestro compañero reportero Fabricio Gallegos su labor que ha hecho en estos últimos 3 años, pero también cuando fue nombrada jefa del SAT. No, hombre, esos puestazos son bien importantes, pero también llegó a recibir amenazas por su labor realizada. Adelante. Durante su paso como funcionaria de primer nivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, compartió parte de su experiencia a través de los años, donde incluso destacó que ha recibido intimidaciones y amenazas. Ríos Farjat sostuvo un diálogo bajo el título Decisiones que cambian vidas con la licenciada María Julia Lafuente, en la cual explicó su labor como magistrada durante la Feria Internacional del Libro. Durante la conversación, la ministra señaló sentirse orgullosa de sus raíces norteñas, así como de su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos un impacto mucho más allá, y además de ese impacto mucho más allá de una decisión, no nada más decide en corto, sino que establece una narrativa de qué está bien, qué está mal, qué está permitido y qué no. Pero además tenemos que colmar un anhelo humano de justicia. Todas las personas, todas, sentimos cuando algo es justo o injusto, lo vivamos nosotros o lo conozcamos. Tenemos esa sensación que nos da una humanidad y nos da una aspiración y nos da un sentido de mejoría, de querer ser mejores. Entonces ahí es donde se inserta nuestra labor, de que la sociedad sienta que existe la justicia. Ríos Farjat dijo que el camino para llegar a ser parte de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia no fue fácil. Sin embargo, dejó en claro que dentro de sus metas está el continuar creciendo de manera profesional. Señaló que personalmente ha sido un reto el poder combinar su vida profesional con la familia. Sin embargo, esto no ha representado un obstáculo para poder realizar las dos de manera plena, ya que cuando fue nombrada jefa del SAT, llegó a recibir incluso amenazas por su labor realizada. Durante el diálogo, la ministra señaló que uno de los temas complicados a tratar dentro de la Suprema Corte fue el tema del aborto, el cual, dijo, salieron bien librados. Otro momento complicado, pero no, más que complicado, pues retador, fue el año pasado cuando votamos sobre el aborto. Yo creo que todos o todas podemos tener una posición al respecto, pero siempre es un tema que creo que va a dividir a las sociedades. Porque se entraña en lo más íntimo de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestras ponderaciones. Entonces es una decisión difícil siempre, y creo que la Suprema Corte en ese sentido salió en alto. Por último, dejó en claro que desde joven ha tenido la meta de llegar a lo más alto, por lo que el ser una de las 4 mujeres magistradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un gran logro personal y profesional. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario, Fabricio Gallegos. Ahí estuvimos con ella en ese diálogo, en esa charla, decisiones que cambian vidas. Y vaya que la decisión que ella tomó de estudiar abogada en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, prepararse tanto, pues, y luego llegar a este puesto de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo le pregunté, le dije, me imagino que te sobraron amigos, salieron hasta por debajo de las piedras, y sostuvimos un diálogo muy ameno, con muchos temas. Ahí en la sala G, ante unas 80, 90 personas, había muchos estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Y entonces le pregunté sobre esos derechos, los derechos que tienen unos chiapanecos que fueron confundidos con centroamericanos, y entra al quite Margarita Ríos Farjat. Vamos con ella, escuche la respuesta de la funcionaria. El caso sobre la sentencia, esos centroamericanos los que fueron detenidos y que eran nuestros mexicanos, ese caso también llegó mucho. Fíjate que ese es bien interesante porque además ves mucha realidad del México actual. Tienes a 3 personas de Chiapas, 3 indígenas chiapanecos. Uno nada más tenía identificación. Uno tenía identificación, son jóvenes, 17, 18, el muchacho era novio de una de ellas, uno hablaba español o 2, una de ellas no. Jóvenes que deciden hacer lo que muchos tenemos la fortuna de no hacer, y es transitar por el país, cruzar el país, de Chiapas iban a Sinaloa a trabajar 6 meses a cortar la fruta. Entonces, ¿quién de nosotros hace un sacrificio de esa magnitud? No vas a ver a tu familia en 6 meses,
van a ir a trabajar lejos, van a cruzar 3 días el país para llegar a Sinaloa a cortar la frontera. En Querétaro los detienen el camión, una policía migratoria, porque había pues lo que le llamamos un retén migratorio, y bajan a las personas, las interrogan, y a estas, cuando les toca el turno a estos 3 chapanecos, se identifican como mexicanos. Si no, ustedes no son mexicanos, son guatemaltecos. Los detienen 10 días en la estación migratoria, 10 días, a personas dispuestas a cruzar el país para ganarse bien ganado su sustento para ellos y para sus familias. ¿Cómo compites con la delincuencia, con el crimen organizado y todo esto cuando ves historias así? La autoridad estaba siguiendo la ley de migración, no era un abuso, la ley de migración lo permitía, decía que se detenga, que se revise, pero el problema de esa norma, no me voy a poner técnica, pero lo tengo que decir, es que era sobreinclusiva, es decir, voy a quedarme nada más tantito ahí, es decir que no nada más detendrías a extranjeros, sino por la redacción de la ley también detendrías mexicanos. Entonces tendrías que tener identificaciones cuando nuestra Constitución dice pues que es el libre tránsito. Y en el caso de ellos, aún teniéndolas, pues detenidos. Ahí la Suprema Corte que decidimos pues que es inconstitucional la norma que lo permite, porque era lo que las personas estaban litigando. Cuando ellos presentan su juicio de amparo y litigan, ya estaban fuera de la estación migratoria, ya estaban con sus familias, ya estaban libres. Pero ellos decidieron litigar por como 7 años, dijeron queremos cambiar la ley. Y decían, y yo también leía en otros me documentaba, decían, ellos decían que esto pasa mucho. El caso sobre la sentencia. Oiga, diciéndole yo a Charro, oiga, muy ameno este diálogo, le deseamos el mayor de los éxitos, ya lo tiene la ministra Margarita Ríos Farjat, bien sencilla, vecina de aquí de la colonia Florida, madre de 2 hijos, Aarón, Daniel y Adrián. Saludé a su señor esposo, le encanta la carne asada, le va a los Tigres, estábamos muy gustosas de ver lo que pasaba al día siguiente, que era el domingo. Bueno, ya sabe usted el resultado, pero muy, muy amena, muy inteligente esta mujer, empoderada, de veras con puestazazazazazo. Bueno, se le cuadran más de 3. Eso es bien importante también. Oiga.